kilómetros de distancia, ¿verdad? Entonces, por fin me voy a recibir de médico. Y ahora, por fin, voy a jugar a ser médico, pero es una palabra muy peligrosa para jugar, ¿sí? Porque de verdad el juego tiene que ser científico e inteligente. Porque nos estamos jugando con aparatitos. Por más de que conozcamos de aparatos y sistemas, nos estamos jugando con instrumentos que hoy se pueden descomponer y que podemos cambiar por nuestro poder. ¿Sí? No es fácil conseguir un trasplante cardíaco. No es fácil conseguir un corazón de alguien más para salvar el mundo. O sea, no es fácil conseguir un repuesto vital. ¿Sí? Entonces, de ahí es que nosotros tenemos que partir. Es cierto, el esfuerzo de la emoción de los 6 años es lo máximo llegar a finalizar la vida. Pero ahí empieza un mundo diferente, ¿sí? Que vamos a empezar a luchar ya solos. Cada uno por sí. ¿Sí? Entonces aprovechen estos últimos momentos que están de armonía y compañerismo, que después se van a tirar al campo de batalla y cae el menos fuerte. ¿Sí? O sea que dice los últimos serán los primeros, ¿verdad? Porque generalmente al que le vemos que es más poderoso es el que prácticamente cae primero, porque no aguanta el estrés, no soporta, digamos, el nivel de trabajo que puede llegar a desafiar el día de mañana. Porque el agotamiento, cuando dejamos el pupitre, el asiento, el agotamiento no es más físico, el agotamiento es mental. Puede ser que nosotros estemos haciendo 6 horas de horario laboral, 6 horas más. Pero en 6 horas tenemos una arritmia, un parto distóxico, tenemos una cesárea con atonías y tenemos un paro cardíaco. En 6 horas. 4 pacientes que alta posibilidad de muerte. El estrés que le da en la cabeza es mucho mayor que el estrés físico. ¿Sí? La responsabilidad que ustedes ya tienen de que 6 años que han estudiado no se pierda un solo día al tener una falla en el retiro de registro, tiene que hacer la verdad. ¿Sí? Entonces el estrés es diferente. Vamos a tener que sentar, estudiar, ¿verdad? Ese todo adulto todavía. Porque nadie con nosotros decide ser una facultad que tenemos que, obviamente, pasar para, obviamente, no lo complementar, ¿sí? Y gastar dinero. No, acá nosotros gastamos y perdemos nuestra frustración. Sí, algo llega a pasar. Entonces, el estrés es diferente. Bueno, para continuar, nos está aburrida todavía la neurología y finalizar ya por fin. Nosotros vamos a hablar de lo que es la epidemiología descriptiva analítica. La vez pasada estuvimos hablando porque es tan importante la epidemiología ontológica, ¿sí? Porque gracias a eso, rebobinando, gracias a eso vamos a tener todos nuestros datos estadísticos que nos van a ayudar a conocer la prevalencia para definir la mortalidad de una población en cuanto a lo que son patologías ontológicas. Y la prevalencia de los cánceres más frecuentes, ¿sí? No es lo mismo estar en el departamento de Canindeyú que en el departamento central. Probablemente en Canindeyú vamos a ver una alta incidencia, por decirles, de cáncer de piel o de cáncer de esófago por los tipos de componentes neurotóxicos que acá se consumen o acá se inhalan, a diferencia de lo que vamos a tener en central, que hay mucha prevalencia de cáncer de cuello uterino por la alta incidencia de la promiscuidad, ¿sí? Entonces, y del contacto con el HPV por ejemplo. Entonces, dependiendo de qué zona estamos, nosotros conocemos esa epidemiología. Lo mismo pasa en países, ¿verdad? Por más razón. Y ahí viene también la epidemiología descriptiva y analítica. ¿Qué es esto? ¿Qué nos describe prácticamente? La descriptiva es la que se centra exactamente en caracterizar la distribución de la enfermedad, pero en el término de quién está afectado, dónde ocurre esa afección y cuándo ocurre la enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, HPV. El HPV es un virus que afecta oncológicamente en una alta prevalencia en mujeres, ¿sí? ¿En varones podemos ir a buscar? Podemos, pero no va a ser tan significativo. ¿Por qué? Porque en varones no produce prácticamente la enfermedad oncológica, a no ser de que sea inmunodeprimido, ¿sí? Si el hombre está teniendo cáncer de pene, tenemos que buscar una inmunosupresión. ¿Qué, por ejemplo? Principalmente
Otras infecciones de transmisión sexual. ¿Qué? VIH. ¿Sí? Es un paciente con VIH. Es un inmunodeprimido por trasplante. Es un inmunodeprimido por enfermedades, por ejemplo, reumatológicas o metabólicas. Y entonces tenemos que ir a buscar en esa población esa coincidencia. Entonces, él nos describe quién es la población más afectada. Doctora, inmunodeprimido también por diabetes puede ser. La diabetes es un estado metabólico de inmunosupresión. Por eso es que tenemos que, si nosotros le vamos a una población que va a tratar, vamos a ser médicos de familia, porque cuando nos recibimos somos todos médicos generales. El título de usted, lo de esta facultad, dice médico. El título de mi facultad dice médico cirujano. ¿Cómo que sabemos operar? Bueno, pero éramos título médico cirujano en teoría. Bueno, cuando somos médicos, generalmente catalogamos como médicos clínicos. ¿Sí? El médico clínico tiene que saber conocer la epidemiología más frecuente de su población, y entre ellas está la diabetes y la hipertensión. Sí o sí usted tiene que saber tratar eso. ¿Sí? Cómo se diagnostica, cómo se trata, en qué estadio prácticamente ya está la diabetes, en qué progresión está la hipertensión. ¿Por qué? Porque los riesgos cardiovasculares, y para nosotros la diabetes, los riesgos oncológicos que produce a futuro son demasiado altos. ¿Sí? Y hoy en día son las primeras causas de muerte. ¿Después de qué? ¿Cuál es la primerísima ley? Por la que estamos hablando mucho. Quitando el punto oncológico. Oncología, pues no todos mueren por cáncer. ¿Cómo? Está dentro de la parte cardiovascular, pero no, les cuento que esa es la segunda causa. Hoy en día la gente muere más de accidente de tránsito. Se dan, chocan, hacen un traumatismo craneoencefálico, murieron. Hoy en día la incidencia dice que el accidente de tránsito es la primera causa de muerte a nivel mundial. Y más población de la cámara no es mucho de eso. Pasan, no sé cómo le llaman a esto, una depresión o un lomo de burro, que hay mucho por acá. Pasan y se caen la moto, se golpean la cabeza. ¿Por qué? Porque no tiene casco. No le gusta usar el paracaídas. ¿Sí? Hace poco tengo un no tan amigo pero conocido mío de infancia de mi ciudad, que él pasó el lomo de burro, ¿verdad? ¿Qué pasó de mi ciudad? De la entrada de mi ciudad. Se cayó, parecía insignificante. Y luego tuvo algo muy característico de cuando hay una expansión cerebral. ¿Cuál es el síntoma muy característico de una expansión cerebral? Decimos de metreta, último año. ¿Vale? ¿Qué pasa? Cuando te van a sospechar que hay una expansión cerebral. Ya sea por meningitis, ya sea por hidrocele, ya sea por sangre, ya sea por cualquier cosa, por tumores. ¿Cuál es el primer síntoma? ¿Qué hace el aumento de la presión? Claro, todo lo que le comenté hace un aumento de presión, pero ¿cuál es el síntoma? Signos y síntomas, motivo de consulta del paciente. No va a decir que un derrame en la cabeza. Primerito, cefalea. ¿Qué le van a indicar a usted a todos los médicos general? Analgesia. Y después, algo más grave que viene y es muy característico, el vómito de infección. Empieza a vomitar. Por lo que dijo la compañera, presión intracraneal. ¿Sí? Esa es la característica. Después viene toda la parte motora, que tiene una epiparesa facioraticular, todas esas cosas que hace bien. Bueno, solo dolor de cabeza y luego empezó a vomitar. Hoy está muerto. Hace 3 kilómetros.
Pero ¿qué pasa? Esa mentalidad va a llevar todavía años luz para que nosotros podamos cambiar y modificar. Hasta que le traigamos experiencias personales donde refieren supervivencia de la enfermedad. ¿Por qué hablo de supervivencia y no de curación? Porque el cáncer es una patología que probablemente nunca nos vamos a curar. ¿Sí? Pero vamos a tener una supervivencia con calidad de vida probablemente hoy en día, no como antes. ¿Por qué? Porque con todos los avances científicos que nosotros ya hemos tenido, hoy en día ya hasta el gen de la sustancia oncológica o del tipo de cáncer ya se identifica y se hace algo que se conoce como terapia génica. Yo personalizo el tipo de cáncer que tiene la paciente, lo modifico en un laboratorio y le hago una terapia. Hasta eso, hoy el ser humano, con toda su inteligencia y raciocinio, por más de que no estamos tan diferentes como ser animal, ¿sí? Cuando de acuerdo a las acciones que algunas veces tenemos, somos seres pensantes. ¿Sí? Esa es la gran diferencia con los otros animales. Somos seres pensantes y gracias a eso, a ese raciocinio, nosotros podemos definir y adquirir mayor conocimiento y sacar estas nuevas tecnologías. Por eso es que la tecnología no es tan mala tampoco. Pero cuando la usamos, todo en exceso puede ser malo. ¿Sí? Bueno, esa es la analítica, más o menos la diferencia entre describir y analizar. Y los aspectos claves a tener en cuenta, tanto en la descriptiva y en la analítica, adelante, son los mismos otra vez de lo que estuvimos hablando cuando hablamos de epidemiología general. Tenemos que conocer la incidencia, la prevalencia, la cantidad de población, los nuevos casos de cáncer en una población en un periodo de tiempo específico, el análisis temporal en cuánto tiempo vamos a analizar este grupo de riesgo, el análisis espacial va a dar exactamente la distribución geográfica a nivel mundial, por ejemplo, del pico de cáncer que estamos identificando y el perfil de la enfermedad, o sea, el comportamiento de la enfermedad. Por ejemplo, ¿por qué hoy en día no podemos curar al VIH? Pero se lo puede inclusive neutralizar, pero no se lo puede curar. ¿Sí? Porque por su perfil de enfermedad él tiene genes que mutan. Cada tanto el virus muta. Entonces no se puede descubrir exactamente cuál es el medicamento que lo puede curar. A medida que va teniendo cada contacto con cada persona diferente, muta el gen. ¿Sí? Entonces hoy en día no lo puedo encontrar todavía. A diferencia de lo que ya está pasando hace poco, creo que no sé en qué país, creo que en Brasil, vi una noticia de que el cáncer de páncreas hoy en día ya tiene un tratamiento. Porque yo hasta el año pasado estaba dando clases diciendo que el cáncer de páncreas no tiene algo muy local. Nadie se salva del cáncer de páncreas. Todos terminan muriendo. ¿Sí? Ese es el único cáncer que yo le puedo decir hasta esta nueva noticia, le podría decir que la gente no se va a curar. Van a terminar muriendo. Y el cáncer no elige edad. ¿Sí? Con 5 años puede tener cáncer, así como puede tener con 90. No elige edades. ¿Sí? La prevalencia nomás dice, gracias a estos análisis, que la mayor población para adquirir cáncer hormonodependiente es en el periodo de la menopausia. Que la mayor prevalencia de adquirir cáncer de esófago-estómago es el tiempo de exposición a sustancias carcinogénicas químicas. Por ejemplo, si yo soy joven pero estoy trabajando con un agrotóxico todos los días a mayor dosis, desde los 17 años, con 35 yo puedo tener un cáncer de esófago, ¿sí? O un cáncer de cabeza y cuello, nasogástrico. A diferencia de que si yo me expongo nada más porque estoy inhalando por el medio ambiente, pero no estoy dentro de la dosis alta para adquirir sustancias agrotóxicas, yo puedo tener aquí a más o menos 50, 70 años. ¿Por qué? Porque mi estado inmunológico empieza a deprimirse con el paso del tiempo. ¿Sí? Por eso es que los cánceres, muchas veces cuando los miramos, siempre los miramos como una enfermedad del viejito o de la viejita. Siempre mi abuelo o mi abuela nomás parece que va a tener cáncer. Pero hoy en día, hace 2 semanas, estuvimos tratando a una paciente con cáncer de ovario y tiene 28 años. O sea, ya no elige edades. Y el cáncer de ovario, por ejemplo, es algo que se encuentra recién, van a escuchar que la otra Carmen va a decir, allá por los 65 años de la media. Y hoy le vemos en 28 años, en nuligesta. Y van a leer también que el factor de riesgo es la nuligesta.
la nulliparidad es un factor de riesgo para el cáncer. Pero ¿qué pasa? A los 28 años nadie todavía tiene hijos. O sea, para ella no era un factor de riesgo todavía. ¿Sí? Pero igualmente tiene cáncer. Bueno, no elige edades, chicos. En este estudio también, ¿qué es lo que hacemos en el analítico? Vemos las asociaciones. Por ejemplo, ¿por qué hay una relación entre el virus del HPV con el cáncer del cuello uterino más que con el cáncer de vulva, con el cáncer de vagina y con otros cánceres como por ejemplo de cabeza y cuello? ¿Por qué será? Ustedes todavía no vieron cómo lo trataron, ¿verdad? Bueno, les voy a adelantar para que ustedes le respondan. Bueno, ¿por qué será? Porque la mayor diana, ellos secretan proteínas que se llaman oncoproteínas. La mayor diana en predilección tiene por una aferencia al tipo histológico del cuello uterino. Por eso es que vamos a ver más relación del HPV con el cuello uterino que con el epitelio de la garganta, que con el epitelio de la vagina, que con el epitelio de la vulva. Obviamente pueden tener cáncer de vagina por HPV. Obviamente pueden tener cáncer de vagina por vulva, pero ya depende de demasiados otros factores para que los tengan. Sin embargo, el cuello uterino solamente depende de la promiscuidad, tiempo de exposición, ¿sí? Y que no se hagan sus controles anuales para diagnosticarlos en etapas preventivas, como por ejemplo las lesiones precursoras, ¿sí? Ya llegamos al cáncer, ya eso es lo que tenemos que llegar. Y ni un cáncer se forma de la noche a la mañana, pero sí el cáncer cuando es inicial no da síntomas, no duele, no arde, no pica, no molesta, no sangra. Cuando empezaron los síntomas, ya estamos en ese periodo. Y para que un cáncer, para que una célula sufra displasias, ¿qué son las displasias? Son como multiplicaciones atípicas de forma irregular de una célula, de un epitelio. Para que eso ocurra tarda desde el contacto o desde la exposición a algo, a un carcinógeno tarda 5 años para la primera modificación, 5 años para llegar hasta la membrana basal, son 10, y 10 años más para hacer cáncer. O sea que el cáncer no ocurre de la noche a la mañana, ¿sí? O es una paciente que no fue bien seguida, o es una paciente que nunca lo ha acudido a controles y van a escuchar muchísimo: yo no tenía dolor, por eso no consultaba, a mí no me molestaba nada. Pero si les vamos haciendo preguntas más dirigidas, la paciente ya tenía síntomas. Pero para eso nosotros somos los que tenemos que tener el conocimiento y dirigir nuestro interrogatorio, ¿sí? Porque, por ejemplo, van a pensar en cáncer de pulmón en un paciente que viene, por ejemplo, con 65 años, tosedor crónico, de larga data, diagnosticado con una enfermedad que seguro ya le viene en la cabeza, y hoy en día está viniendo por una pérdida de peso de aproximadamente 5 kilos, tiene fiebre, tiene, por ejemplo, ruidos como rumpus, ¿sí? Y está consultando hoy con ustedes en la urgencia. De entrada van a pensar que es cáncer. Perdió 5 kilos, porque de ahora en más van a ver toda la patología oncológica: pérdida de peso, pérdida de peso, pérdida de peso. Pero les cuento un dato más: él está
hacinamiento, ¿sí? Después llegó a recibir sus vacunas de la infancia, ¿sí? ¿Alguien más está así en la casa? Porque epidemiológicamente, dependiendo de la situación poblacional, vamos a ver si hay tuberculosis, pero hay enfermedades más frecuentes que tienen que pensar. ¿Cómo quién? Neumonía. Eso es lo más frecuente. Neumonía adquirida de la inmunidad. ¿Por qué nos vamos a ir tan lejos si tenemos acá en nuestros ojos la neumonía? ¿Sí? Tiene fiebre su paciente. Tuberculosis es algo crónico, de larga data. Y el paciente hoy lo nuevo que, porque eso es el motivo de consultar. El motivo que le llevó a consultar, porque es un tosedor crónico. ¿Le llevó a consultar a la tos? No. ¿Perdió peso y no se dio cuenta? 5 kilos. Nosotros sabemos todo lo que es la prominencia ósea, por eso decimos que perdió peso. Pero perdió a veces 5 kilos. ¿Se fue a consultar porque perdió peso? No. ¿Por qué hoy está yendo? Porque aparte de esos síntomas tiene fiebre. Y eso hoy lo trae. ¿Y qué le vamos a pedir? Y también piense por frecuencia y por paz. No que se vayan a ir a tal cosa, punto en este caso. Y estamos algo por ahí. Radiología. ¿Hay algún radiología ahora? No, estaría un poco traumático. Más o menos. Traumato. Ya aprendieron todo traumato. ¿Se dan cuenta? ¿Qué me están diciendo? No. Cuando se dan cuenta que es un simple estudio de imágenes, como la radiología, se pueden hacer diagnósticos de muchas cosas, especialmente el hueso. Pero acá es demasiado esencial para los diagnósticos clínicos. En oncología también es lo mismo. En una radiología nosotros vamos a descubrir si lo que le está causando síntomas con la característica que tiene este paciente es de origen oncológico o de una probable patología benigna como la neumonía. Y muchas veces podemos tener los mismos síntomas en cáncer de pulmón, en cáncer de esófago, en cáncer de páncreas. Podemos tener, por ejemplo, en metástasis por cáncer de mama, por cáncer de próstata, como estoy diciendo el compañero. Podemos tener en neumonía, en EPOC y en tuberculosis, y una simple radiología nos cambia la visión. ¿Por qué? Porque la imagen es igual en un proceso oncológico que en un proceso benigno. No es igual. Y eso vamos a ir aprendiendo en la clase de imágenes, ¿sí? Es como para hacer comparaciones nomás. Bueno, y evaluamos entonces la causalidad. Llevamos a los datos estadísticos, vemos lo que es, por ejemplo, la prevalencia, la frecuencia, sobre la exposición a estos factores de riesgo y por qué se está desarrollando ese cáncer. Y el control de sesgo y confusión, lo que acaba de pasar con ustedes. Me dieron un alto sesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero pensábamos en patologías que pueden ser del paciente hoy en día, pero no es la frecuencia epidemiológica, ¿sí? Entonces tenemos que saber en qué grupo poblacional vamos a ir a trabajar para definir la patología. Ahora, en Brasil hay leptospirosis. Bueno, hay leptospirosis. ¿Cómo viene la leptospirosis al cuerpo? ¿Dónde orinó el ratón? Con la rata, porque tiene que ser una rata. Sí, de sexo femenino, ¿verdad? Imagínense. Qué pucha, maldita rata inmunda. Bueno, la rata que se tuvo que ir a orinar en algo que se estuvo conservando a largo plazo, como por ejemplo latas, atún, conserva, pero ¿qué es el que se pone en contacto para que esas espiroquetas entren en nuestro cuerpo? La boca. Sí, ¿en dónde va a haber más? En las botellitas de gaseosa, porque eso viene en container, viene conservado a largo tiempo en un lugar donde puede haber exposición de ratas y se va a orinar. ¿Y qué nosotros hacemos? Sin higienizar, abrimos. Cervecilla, directo a nuestra boca. ¿Y dónde está eso? Si no hay leptospirosis. Pero obviamente no que se pongan psicóticos porque ahora van a cagar más. Bueno, ¿por qué? Porque depende a través de la población. ¿En qué población hay ese tipo de germen, de microorganismos? ¿Sí? No en todas las cervecillas latinas que tomen van a encontrar leptospirosis, van a tener leptospirosis. Pero también tiene una misma manifestación, por ejemplo, de lo que es toda la parte de vías respiratorias y simula muchísimo también una neumonía. Entonces, ¿dónde vamos a ver? En esta población puede
¿qué es lo que más ven acá? Ven, por ejemplo, ¿cómo se llama? Los coma diabéticos, porque 600 manejan acá con 800, se dice, me duele la panza. ¿Por dónde viene primero? Porque tiene como un abdomen agudo quirúrgico y así hincha su panza. Las mujeres que vienen gritan, ¡ay, me duele la panza, me duele la panza! ¿Se va con el clínico primero? Si le duele más en la panza y está haciendo esta posición momentáneamente, le dice, ¿me duele la panza? ¿Me duele la panza? Sudorosa, sudorosa, sudorosa. Hipotensa, hipotensa, hipotensa. Le duele la panza, está sudorosa, está hipotensa. ¿Qué estamos pensando? Está sangrando. ¿Está sangrando una mujer? Mira, que nada que ver no tiene con oncología y con gineco. Pero que sangra una mujer, que lo primero que todo ser humano va a pensar es porque es mujer, así que merito. Es mujer, le duele la panza, está sudorosa, hipotensa, algo está sangrando. ¿Y qué sangra de una mujer? El útero, pero así le duele a la paciente cuando sangra el útero. Y si sangra el útero va a ser repercutido por vagina, que va a decir que estoy sangrando, mi menstruación está muy grande, te va a decir la paciente. Pero esta vez viene porque le duele la panza, porque está sudorosa, hipotensa. ¿Dónde se va a ir primero? Con el cirujano general. El cirujano general le va a hacer todos los estudios con una visión quirúrgica, porque es un abdomen agudo quirúrgico hasta demostrar lo contrario. Pero después, el cirujano no le va a pedir glicemia. Ese recién piensa el más inteligente. Yo a los clínicos le considero el ser humano médico más inteligente, porque tienen tanto tiempo para investigar, tanto tiempo para divagar. Digo divagar porque eso nos ayuda muchísimo a esto. Tanto tiempo para hacer ciencia, y en serio son los verdaderos maestros. Y en segundo lugar para mí está el neurocirujano, porque el neurocirujano puede decir estoy cerca del cielo, soy la mano de Dios, soy que con mi mano levanto los seres humanos. Cerca del neurocirujano. ¿Sí? Y cierto, le damos todo su derecho para tener esa sensibilidad quirúrgica y trabajar en una cabeza donde depende que si yo aprieto acá va a ser diferente a que aprieto acá, le cambia el mundo a ese ser humano. Pero también todo lo que nosotros hacemos le cambia el mundo a ese ser humano. ¿Sí? O sea que estamos medio ahí con los neurocirujanos. Yo les quiero mucho, pero por un neurocirujano se fue al más mi querer. No todos son así, pero la mayoría tiene ese pensamiento. Pero los verdaderos científicos inteligentes de la sociedad médica son los clínicos. Ellos son los que sin tocar a la paciente, sin evaluar, con mirarle como parece que tenés olor por ahí, tenés olor de diabetes. Realmente el diabetes es un olor diferente. Y yo así, ¿cómo lo supo? ¿Verdad? ¿Cómo lo supo? Yo tengo una colega mía con la que opero en Colombia, que ella me dice, estamos grandes. Su sensibilidad fue increíble. Esta bola se conoce. Porque siempre entramos en una laparotomía exploradora por probar de verdad. Y cuando cortamos la masa que vamos a sacar o hacemos la limpia de los ganglios que vamos a sacar, ella huele algo que yo nunca pillo todavía. No pillo lo que ella huele. Pero me dice, esta va a venir con ceja. Esta huele a ceja, a cáncer. Y literal, viene la extemporánea, tumor epitelial.
ellos ya eliminan los estudiantes. Porque ¿saben qué? Le va a hacer tacto rectal. Porque dice una historia clínica que el examen físico completo culmina con un tacto rectal, ¿verdad? Así aprendieron. ¿Y qué nosotros hacemos? ¿Tan bien que aprendimos? No, es una patología que hay cabeza y cuello que la señora de la mitad no tiene nada que ver con la cabeza y cuello, quizás, porque claro que sí, hemorragia digestiva, ahora tenemos que hacer tacto rectal. Bueno, entonces dependiendo de lo que tengamos nosotros con nuestro arte médico, vamos a ir definiendo a qué tipo de población lo vamos a cuidar de una forma y de otra. ¿Sí? Bueno, y ahí viene todo lo que es nuestro tema de sesgo y confusión de errores. El resumen, como para finalizar lo que es toda la parte epidemiológica, la descriptiva y la analítica son fundamentales para comprender nuevamente lo que es la epidemiología general en cuanto a distribución, determinantes de las enfermedades e identificar lo que ya queremos saber nosotros los especialistas. La estrategia efectiva, preventiva de detección y probable tratamiento. Todo esto dejen al que estudió para ser epidemiólogo. Nosotros vamos a adquirir su conocimiento base para conocer la estrategia. ¿O acaso que salió la idea de ustedes hacer una campaña para que podamos prevenir el HPV en una población? No, ustedes escuchan que gente más arriba, epidemiólogos, vieron que en una población de mujeres hay una alta prevalencia por HPV por el tipo de exposición que tuvieron, por el tipo de contacto que tuvieron. Entonces, ellos lanzan una estrategia y dicen, vamos a lanzar la vacuna contra el HPV, vamos a hacer la campaña de capacitación para enfocar en el cuidado preventivo con métodos de barrera, vamos a lanzar la campaña donde diga que si tiene una sospecha clínica o, digamos, si tiene una sospecha clínica, consulte. O vamos a lanzar la campaña donde enfoquemos en el control sistémico anual de toda mujer expuesta. O de toda mujer, porque toda mujer está expuesta. Ni una mujer me va a decir que no ha tenido relaciones sexuales cuando llega a una etapa sexualmente activa y probablemente reproductiva. Y el sexo no es solamente entre la vagina y el pene. Puede ser la mucosa de la vagina con la mucosa oral, puede ser la mucosa de la vagina con la mucosa del pene, puede ser la mucosa de la vagina o digamos del cuello, ¿verdad? Pero de la vagina ya que se ponemos en contacto. La mucosa de la vagina puede ser con un material, un fomite. Es menos frecuente, pero puede ser. ¿Sí? Entonces no nos hablamos de las mujeres. Hay una predilección por ahí. Y empecemos a hablar ya del mundo. Bueno, nosotros tenemos un observador global, que es el Globocam. Si ustedes ponen así en internet van a colocar Globocam con M al final y van a ver las actualizaciones cada 2 años. Para hacer un comparativo, este fue las principales causas los principales cánceres de países con una tasa de incidencia de edad del 2020. Hoy estamos a 6 años de eso y van a ver la diferencia que ocurrió con la última modificación de febrero del 2025. ¿Sí? Entonces, vemos cuáles son los tipos de cánceres más marcados a nivel continental del mundo. Y en rosadito, miren bien está. Cáncer de mama. ¿Sí? En el lugar más vulnerable nos tocan a nuestra mamá, a nuestra abuela, a nuestra hija, a nuestra hermana, pero también puedo ser yo como hombre, porque también
de personas sí o sí llegaban a la muerte, ¿sí? Algunos llegaban al tratamiento, el tratamiento completo, otros no llegaban, otros morían durante el diagnóstico. Y por edades, por géneros, en los hombres se ha visto que entre el cáncer de pulmón y el cáncer de próstata prácticamente había una diferencia muy poquita. Pero de entre hombres y mujeres se veía una mayor prevalencia de cánceres en varones que en mujeres. Pero eso no quita quién muere más, ¿sí? La población femenina suele tener más alta mortalidad que la masculina. Pero ¿por qué esto es menos que esto? Porque las mujeres evitan muchas veces, gracias a sus controles, la aparición de una enfermedad oncológica. Los varones no van a controles. Entonces ya cuando van a controles ya están con el diagnóstico, ¿sí? Es por eso nomás. Y aparte también tenemos una sustancia que siempre nos protege a las mujeres. Nosotros tenemos una hormona muy especial. Y la hormona femenina es una hormona que los hombres no tienen, pero esa es la hormona que nos protege durante nuestra vida reproductiva, ¿sí? El estrógeno nos protege bastante. Y se ha visto, miren acá, que en 5 años esa prevalencia iba a aumentar en ambos sexos. 50.5 millones de personas iban a ser diagnosticadas de cáncer. En 5 años, hoy ya pasamos los 5 años y van a ver cuánto aumentó. Bueno, vamos a comparar el mundo con Paraguay. La última estadística, como les estuve comentando, la última estadística registrada en el 2019 había sido enfermedades del aparato circulatorio, que ustedes respondieron. Accidente cerebrovascular, infarto por miocardio, ¿sí? La primera causa de muerte. Hoy en día, la nueva modificación son los accidentes de tránsito. Una estadística que salió hace 2 años, más o menos. Pero esto fue lo último registrado hasta el 2020, ¿verdad? De la Dirección Nacional de Registros de Causas de Muerte. Y miren, el cáncer tenía un 16.8% en esa época. En pacientes, a medida que aumentaba la edad, subía el pronóstico de aparición de cáncer. En menores de 70 años veíamos que los accidentes cerebrovasculares ya no eran más tan frecuentes, pero sí la aparición de pacientes oncológicos. Bueno, esto hasta el 2020 continuaba así. Luego, en el 2023 prácticamente empezó a cambiar. Hace 2 años atrás empezaba a cambiar las modificaciones y se vio el accidente de tránsito y se vio que el cáncer pasó a ocupar el 3er lugar. En Paraguay, por departamento, esto les traje un poco antiguo porque es lo último que se registró, ¿sí? Todavía no está el registro estadístico porque cada 2 a 3 años ellos van modificando de acuerdo a la estadística nacional. En Paraguay se ha visto que dependiendo del tipo de departamento había mayor prevalencia en cáncer, ¿sí? Pero nosotros mismos, si vamos a comparar, en realidad no es porque hay más pacientes que tienen cáncer ahí, sino en porcentaje prácticamente era casi igual, solo que la población era mayor a nivel central, por eso es que el diagnóstico de cáncer había más en pacientes a nivel central, ¿sí? O sea que no vamos a comparar de 17.000 habitantes, de 7.000 habitantes, ¿sí? Acá puedo identificar el 20% de cáncer en 17.000, pero también puedo identificar el 20% de cáncer y no va a ser lo mismo, pero el porcentaje era similar. Y bueno, y se ha visto, por ejemplo, que dentro de todo el departamento central era la zona que tenía, obviamente, mayor cantidad de cáncer, en un 30%, pero era por el nivel poblacional que tenía el área central. Después hablamos de cuanto a la mortalidad por el cáncer en Paraguay, también comparado con el mundo era similar, pero veíamos que morían más mujeres, ¿verdad? Que varones, como decía a nivel mundial. Mama sigue siendo la primera causa. Mama es algo que muchísimo nos cuesta definir el tratamiento, porque así como el VIH va mutando los genes y van modificando inclusive el comportamiento de estas mamas. Pero hoy en día está en etapa 3, ya le comenté la vez pasada que tengo un colega que lleva a su hermana en Estados Unidos o en Brasil, en uno de esos lugares, está en un estudio randomizado en etapa 3 donde también ya está haciendo la terapia genética personalizada, ¿sí? Como ya está en etapa 3 significa que ya está a punto de ser lanzado al mercado si se confirma que paró el estadio 4 de esa paciente, ¿sí? Entonces si mejoró, paró o
curó prácticamente a esa paciente. Bueno, en segundo lugar para la mujer está el cáncer de cuello uterino, pero en tercer lugar, tanto para mujer como varón, está el colorectal. En Paraguay, estos son los tipos de cáncer más frecuentes. O sea que yo no me voy a ir a buscar un cáncer de lengua a un paciente paraguayo. ¿Qué voy a buscar más? Voy a buscar más, por ejemplo, un cáncer de páncreas, un cáncer de estómago, porque probablemente me va a venir por los mismos síntomas. Sin embargo, en China, en Corea, en Japón, por lo que ellos comen, sí voy a ir a buscar un cáncer de cabeza y cuello, y probablemente de paladar, de diente, de, por ejemplo, de lengua, que es muy frecuente en los niños, voy a buscar ahí. Pero acá en Paraguay ya me dice la prevalencia que los cánceres más frecuentes son, este sí que está bajito, pero hay muchísimos. La leucemia, ¿sí? Cáncer de hígado realmente es algo que yo al menos nunca a mi paciente, no sé, los clínicos les pueden contar porque ellos hacen más de diagnóstico de esto, pero cáncer de útero sin especificar, dicen, o sea, sarcoma, cáncer de endometrio, cáncer de ovario, cáncer de cuello uterino y cáncer de mama, que yo estoy trabajando ahí, hay muchísimo. Muchísimo. Prácticamente nosotros le vemos a una paciente entrando en la urgencia y es gordita, bajita, peluda, con muchas estrías. ¿Y cuál es otra característica? Gordita, bajita, peluda, muchas estrías. Decimos cáncer de endometrio caminando. Obviamente le preguntamos la historia, hipertensa, maltratada, obesidad mórbida, todo. Empezamos a hacerle preguntas familiares con cáncer, si cáncer de mama, o sea, tiene familiares hormonodependientes, le hacemos la historia, síndrome ovario poliquístico, tiene, le contamos si tuvo hijos, no tuvo, poliparidad, y vamos sumando factores de riesgo. ¿Cuándo inició la menarca? A los 9 años. ¿Cuándo llegó la menopausia? A los 57, o sea, menarca temprana, menopausia tardía, tiempo, posición hormonal, o sea, sí o sí van sumando factores de riesgo que claramente me dicen que yo le puedo pedir una ecografía a esta gordita, peluda, bajita que me está viniendo por sangrado uterino normal hoy con 60 años, o sangrado la posmenopausia, mejor dicho, porque menopausia no se me dice. Sangrado la posmenopausia con 60 años, le pido una ecografía y lo primero que me va a venir la ecografía es un endometrio de 8, endometrio de 5, endometrio de 10. Ya lo que ya estudiaron fisiología, ustedes ya estudiaron fisiología ginecológica. Lo que estudiaron fisiología y ciclo van a darse cuenta que en la menopausia, ¿cuánto tiene que ser el endometrio? Para considerarlo normal. Entre 3 a 4, pero generalmente yo creo que usted le dice 5, hasta 5 podemos esperar. Hoy en día las guías ginecológicas no 5, hasta 4 máximo, sin sangrado de la posmenopausia. Si tiene sangrado se estudia, se hace una biopsia. Toda mujer con menopausia y sangrado se estudia, independientemente del endometrio. Puede tener 2 nodos de endometrio, pero se estudia, ¿sí? Porque hay una alta prevalencia en estas pacientes de tener un tipo histológico muy agresivo en el endometrio que se llama células claras. Y muchos ginecólogos no le estudian porque un endometrio por debajo de 4, seguían por el nivel de grosor. Ahora, un endometrio por encima de 4 y sangrado otra vez es muy evidente en esa paciente, es muy evidente que va a venir a la columna. Por prevalencia de más de 5. ¿Sí? Claro que puede ser un pólipo no también. El endometrio rosado es una menopausia generalmente puede dar un pólipo. Pero con todas las características de esta paciente que acaba de ingresar en mi consultorio, yo les puedo confirmar que va a venir un tipo histológico de endometrio. Siempre vemos. Bueno, y después está la gordita, chiquitita, que no se da cuenta porque es gordita más luego y su panza está así. Y nosotros le miramos, pero esa panza no es normal. Cualquiera que lo mira lo va a decir. Pero ella no se da cuenta porque siempre es gordita. Entonces, dependiendo de la epidemiología poblacional que ustedes vayan a trabajar, es ahí que ustedes van a pensar qué puede ser más frecuente, qué tipo puede ser más frecuente. Y en cuanto a mortalidad, hasta el 2019, en frecuencia seguía siendo el cáncer de pulmón y de próstata en hombres, especialmente el tipo de cáncer que más le mataba. ¿Sí? Hoy en día próstata es algo así que demasiado tratamiento tiene, inclusive tratamientos vía orales, entonces es más fácil que el hombre se cure de eso. Bueno, y esta fue la última modificación a nivel continental del 2022, pero acá el 9 o 8 de febrero del 2024
9.6 millones de personas nuevas se están enterando que tienen cáncer o estamos muy mal. Se están enterando de eso no porque nos consultan o se están enterando de eso porque en 5 años, gracias a la tecnología, gracias a la ciencia, hoy en día el cáncer ya no tiene otro tipo de desenlace. Hoy en día la prevención está sirviendo. Hoy en día prevenir de forma primaria está sirviendo. ¿Sí? Pero se dan cuenta que ¿en quién lo que nos sirve todavía? Cáncer de mama. Seguimos perdiendo a nuestra mamá, hermana, prima, hija por cáncer de mama. En cuanto a mortalidad, dijimos que 4.5 millones de mujeres iban a morir y 5.8 millones de varones iban a morir. Comparando el sexo, 4.8 entre mujeres y varones nada más, hoy en día ya mueren. O sea que estamos bien, chicos. Nuestra tecnología, nuestra inteligencia está funcionando. Y en Paraguay, los 15 principales cánceres en la última epidemiología que se hizo sigue siendo en incidencia mama, cervix, colon recto, esos 3 no modificó, ¿sí? Pero miren acá, apareció tiroides, apareció cuerpo uterino y la leucemia, es lo que yo le dije, yo veo más leucemia ahora. Porque hasta mis pacientes que se operan de ovario son de una leucemia linfoblática, o sea, hacen metástasis en ovario. Un caso súper raro, ¿verdad? No aparece, pero hoy en día está mutando, apareciendo. Y ovario, y se van atrasando, ¿sí? Ovario, después está lo que es pulmón, miren el lugar que ocupa acá para hoy. No es tan frecuente. Y en cuanto a mortalidad, estos 3 siguen siendo altamente mortales. Y yo le hago siempre una pregunta a todos, porque en medicina nosotros tenemos que usar mucho la lógica también. Aunque saben que 1 más 1 no es 2, entonces la lógica muchas veces ayuda. Entonces, siempre le hago la pregunta de por qué si toda la campaña de cáncer de cuello uterino dice que es una enfermedad 100% diagnosticable, 99% tratable y 98% curable. Curable, una palabra que no se utiliza en oncología, pero el cáncer de cuello uterino sí lo es. Porque sigue siendo la segunda causa de muerte. ¿Qué les parece? ¿Por qué seguimos perdiendo mujeres jóvenes? Porque estas mujeres generalmente tuvieron que tener un tiempo de exposición larga a ese virus del HPV, pero sin embargo son jóvenes. ¿Por qué siguen muriendo? Primer punto, y el más importante creo yo, porque hay una falla en el sistema de atención. Porque nosotros los ginecólogos no estamos preparados para saber diagnosticar, tratar y curar. Pero por más de que sepamos diagnosticar, tratar, tampoco se puede curar. ¿Por qué? Porque nuestra salud pública es deficiente, ¿sí? Y sigue siendo por eso la causa de muerte. Algunos que no saben luego diagnosticar, tratar ni curar es desde la toma del Papá Nicolau luego ya no saben hacer. Porque la teoría dice que para que yo tome un estudio de cuello uterino lo debo ver al cuello uterino. Y en una población, hace poco me enteré, por eso dije, ¿cómo es lo que toman su papá? En una población de 17.000 habitantes hay 15 espéculos por mes. ¿Y cómo le hacen el PAP a las pacientes? Le abrimos la vulva y metemos. ¿Y qué es lo que están sacando? Prótico que no se imaginan. El Papá Nicolau es cuello uterino, no la vagina. Papá Nicolau negativo, extendido negativo para lesión intraepitelial. Y obvio que va a venir extendido negativo. ¿Y qué viene abajo? Cambios inflamatorios, flora cocoide, bacilos o hongos. Y claro, se le hicieron prótesis. No le hicieron PAP. Me llegó una paciente, sus compañeros vieron y me
bacteria. Claro que tiene también su bacteria, pero ese es el menos importante acá. Para PAP al menos es el menos importante. Pero me descartó la posibilidad de lesiones precursoras. Según este PAP, sí. Pero según mi inteligencia, PAP mal tomado. Se tiene que volver a repetir como debe ser. Se mejora la flora que le está infectando y se vuelve a definir el epitelio. ¿Sí? Se toma PAP. ¿Qué hacemos acá? Digo hacemos acá porque es la población que yo conozco. ¿Qué hacemos acá en Paraguay? Ah, negativo vino tu PAP. Repetí en un año. La paciente se hizo su PAP porque ella tiene a repetición flujo verdoso maloliente. Ella tiene a repetición sangrado postcoital, ¿sí? Pero hoy su PAP vino extendido negativo para lesión intraepitelial. En esa población que les conté, 15 espéculos por más o menos 5.000 mujeres. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? En un año vuelve con mayor sangrado y un ginecólogo se le dignó colocar espéculo. ¿Y qué encuentra? Un feroz tumor. ¿Cómo le explican a la mujer que el año pasado su PAP era normal y hoy es tumor? Si dijimos que el cáncer en 10 años a 20 tiene su evolución. Y ahí viene la otra causa, el mal sistema. La capacitación y no es la falta de capacitación, porque yo escucho tanto el programa nacional que capacita a personas, pero somos nosotros los que nos capacitamos, somos relacionación. Y ustedes no saben cómo eso afecta muchísimo a la nación, porque a un paciente oncológico le cuesta mucho al país, y encima otra vez afecta muchísimo la vida de una persona y de una familia completa. Porque acá no muere una señora de 90 años, acá muere una señorita todavía de 32 o muere una madre de familia de 35 años. O sea que cualquiera de ustedes en algún momento, y les va a gustar que una persona así que no se formó correctamente, les trunque esa vida. Porque en la vida de los oncológicos nunca más llega a ser igual. Nunca más, o para bien o para peor. Bueno, en el 2022 entonces vimos en Paraguay, todo el Paraguay de ahora, 8.000 mujeres prácticamente son diagnosticadas diferentes tipos de cánceres femeninos, ¿verdad? Y en el 2022 en Paraguay los varones son menos, 6.9 o 6.900, mejor dicho, 6.900 varones son diagnosticados. Pero esto les apuesto que no es porque hay menos cáncer en los varones. Les apuesto porque consultan menos y son menos diagnosticados. Por eso no. En Paraguay. E doutora, creo que os principais cânceres são bastante a falta de prevenção. ¿Qué cosa? Prevenção. No, lo que pasa es que también los tipos de cánceres que tienen no son tanto infectocontagiosos. Próstata, mama, ureterina. Claro, no funciona la prevención. En teoría no es que no se hace, no es que no se hace. No llega a aparecer la cultura, el nivel escolar, la falta luego de educación de nuestra población. O sea, no es que nosotros no hacemos nuestro trabajo. Todos los médicos, ustedes se han dado cuenta, ya se dieron cuenta, ustedes mismos que están todavía en la facultad, son los que más hacen prevención. Pero le hace caso al paciente. No, siempre y cuando vaya botadito se va a ir a escucharle porque vaya a comer. Siempre, pero ¿entendió lo que le dijimos? No. Esa es la realidad. Bueno, y se dan cuenta acá, a comparación, por ejemplo, a nivel mundial, el cáncer de próstata también en Paraguay es el primer lugar en el mundo, ¿sí? Hoy en día ya no es más tanto pulmón, hoy en día es próstata en varios. En cuanto a mortalidad, también mueren más por cáncer de próstata. Y bueno, finalizando, la misma mujer que estaba sentada vuelve a mirarnos acá. El martes pasado dijimos que representaba a esa mujer, ¿verdad? Y todos me dijeron desde la parte física, superficial. Después hablamos de la parte emocional, ¿sí? Y hoy en día esta mujer me está mirando de frente y ¿qué les representa?
con pelos caídos, sin ceja, que se está riendo más o menos. Fim Assim da me vai sua nascer. quimioterapia. Recomeço. O recomeço da sua vida. Ahí está, Foi o el fim da renacer. sua. El renacer por todo el proceso que pasó desde el momento del diagnóstico hasta llegar hoy a nosotros a hacer un tratamiento y poder ayudarle en ese tratamiento. Pero también, si no está zafando del cáncer, si no está curándose del cáncer, también representa a aquella mujer que a pesar de tener cáncer, porque esto está recibiendo todavía tratamiento, a pesar de tener cáncer en su vida, tiene una calidad de vida. La medicina paliativa. Medicina paliativa no es paliativo, más luego ya esa paciente es. Van a escuchar muchísimo. Y los que somos oncólogos, le queremos ahorcar a ese médico. No naciste para ser médico. Paliativo no más o le quiero decir. ¿Por qué? El ser paliativo no significa mala calidad de vida, no porque es un cáncer paliativo yo le tengo que hacer aguantar el dolor, ¿sí? Dejar que me haga un globo vesical y me grite de ese dolor, que se esté desangrando y vemos cómo se desangra, porque paliativo normal, ya es normal que sangre, tiene un tumor gigante en la vagina, ¿sí? Ese no es médico, esa persona no es médico, esa persona está cerca al animal que no tiene raciocinio. Está cerquita. ¿Sí? Bueno, y esta mujer no solo representa la oportunidad, la esperanza y el no renacer, sino que también representa la calidad de vida. Por eso que la oncología es un enfoque multidisciplinario. Tenemos que estar muchas especialidades para dar este tipo de tratamiento. Emocional, físico e inclusive espiritual. ¿Sí? En el cáncer es el único enfoque que nos puede dar más garantías de éxito, ya que es el que logra abordar a la persona en la totalidad de su biografía. Nosotros tratamos personas, seres humanos como nosotros. No tratamos máquinas. ¿Sí? Bueno, aquí finalizamos la primera clase. ¿Preguntas hasta aquí? Para empezar la siguiente. De la siguiente sí ya empieza porque vamos a empezar la biología, bioquímica. Cafecito, vayan a tomar cafecito, sí. Y volvemos otra vez.